Que el Señor le bendiga en esta tarde. Busque usted la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la lectura de la palabra. Que el Señor nos acompañe en esta tarde para poder hablar acerca de su palabra en este día y podamos compartir la grandeza del que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, estoy un poquito medio con la garganta apretada, así que trataremos de hacerlo lo mejor posible. Dice la palabra en esta tarde en el libro de Romanos, que es un libro que el apóstol Pablo escribe cuando está en Roma, ¿cierto? Para sus seguidores, para la iglesia que estaba formando en aquel lugar. Cuando uno piensa en Roma, hoy día quizás lo más cercano podría ser Estados Unidos. Roma en ese tiempo era el lugar más importante, por lo tanto, la palabra que el apóstol Pablo llevara a ese lugar iba a ser decisiva. Entonces es como si hoy en día usted fuera un predicador, ¿cierto? Y le invitaran a predicar a Estados Unidos, sabe que no puede llevar eh, cualquier predicación, sino que tiene que ser una predicación que cause impacto, va a elegir con mucho cuidado las palabras que diga, va a elegir con mucho cuidado el sermón que quiera impartir en ese lugar, porque sabe que es un lugar muy importante en el cual puede llegar a muchas personas. Hoy en día quizás pasa lo mismo cuando nosotros usamos las redes sociales, pues no sabemos a quién va a llegar el mensaje, ni quién lo va a escuchar, ni quién nos va a ver, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo en este libro, ¿cierto?, nos detalla por qué el hombre necesita primeramente la salvación, por qué necesita a Jesucristo en su vida, por qué necesita a Jesucristo en su corazón. Entonces, la palabra que acabamos de leer se encuentra, ¿cierto?, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, pero si nosotros vamos repasando lo que dice en el versículo 18 en adelante, lleva por título La culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cierto? Entonces aquí habla primeramente de que el hombre trata de detener la verdad con injusticia. Y si usted lo ve en los primeros tiempos, ¿cierto? La palabra desde siempre, la palabra de Dios ha sido perseguida o ha sido ridiculizada, como se dice, a través de los distintos medios. Hoy en día quizás antes había más respeto, ¿cierto? Si usted analiza, si usted ya tiene más de 40 años, va a darse cuenta que antes la gente tenía más respeto por las cosas de Dios, fuera creyente o no fuera creyente. Pero hoy en día vemos que eso se ha puesto muy liviano. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve, o mucho de lo que se ve en televisión, mucho de lo que se ve en internet va en contra de las cosas de Dios. Es como cuando alguien se atreve a ofender a otro y ve que no hay una reacción de parte del que fue ofendido, entonces otro se va a atrever a hacer lo mismo, porque va a decir, total, este no tiene la capacidad de defenderse. Y así también lo han hecho con las cosas de Dios, aunque sabiendo que Dios sí puede defenderse, pero está esperando su tiempo. Entonces eso es lo terrible para este mundo, que mientras ellos piensan que no van a tener un juicio, mientras ellos piensan, ¿cierto?, que no va a pasar nada, que nada va a ocurrir, porque ellos ciertamente dicen, tantos años que escucho que Cristo viene, tantos años escucho que va a haber un juicio, pero nada de eso ha pasado. Pero hoy en día, cuando nosotros analizamos las noticias, no lo que dice la televisión, sino que cuando usted ve a través o hace una suma de todo lo que está pasando, puede ver que hay terremotos en distintos lugares, puede ver que hay eh, conflictos, ¿cierto?, entre distintos países. Quizás un conflicto que está muy vigente es el de Estados Unidos con China, ¿cierto?, que dice que es por la tecnología que se viene, que es la tecnología 5G, más detrás de eso hay muchas cosas, ¿cierto? Que no viene al caso compartirlas. Si usted quiere, busque la información. Usted, no porque sea creyente, no tiene por qué buscar información. Usted tiene que informarse para poder entender que la palabra de Dios se está cumpliendo. Ahora, si quiere, también puede buscar mensajes que hay en internet, y hay mensajes bastante buenos acerca de lo que está sucediendo en este tiempo, ¿cierto? Pero
La palabra de hoy es para entender que nosotros necesitamos a Jesucristo para que justifique nuestra vida, para que justifique lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que nosotros no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Entonces la gente tiene un mal concepto acerca de las cosas de Dios, porque primeramente dicen Dios es bueno, pero la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, cuando nosotros decimos o pensamos, ¿cierto? Si le pregunta a usted a una persona si es buena, le va a decir que sí, que se porta bien, que no le hace daño a nadie, ¿cierto? Pero sabemos nosotros que eh, tiene que usted pensar una sola cosa. Dios dice que en Juan 3:16, que es algo que yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado, más allá si sea creyente o no, lo ha escuchado alguna vez en la calle, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto sirve de testimonio para todo aquel que lo escucha de que Dios puso a su Hijo por propiciación por nuestros pecados y que le ofrece gratuitamente la salvación a todo aquel que quiera tomarla. ¿Cierto? Todo aquel que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Todo aquel que viene a Cristo le ofrece salvación y vida eterna. Pero por el contrario, si usted deja de lado ese llamamiento que Dios le hace, que Jesucristo hace a través de las personas, ¿cierto?, que salen a predicar a la calle, o a través de esa persona que en algún momento le ha entregado un tratado o un pan de vida, que son estos cartoncitos chiquititos que le entregan, a veces la locomoción colectiva. Entonces, cuando usted eh, desecha la invitación que Dios le hace, quiere decir que usted está tomando muy en poco el que alguien haya puesto su vida por usted. Entonces, piense usted mismo, si usted pusiera, ¿cierto?, su integridad física en peligro, en riesgo por otra persona, defendiendo a esa persona, y después esa persona le dijera a usted, a mí no me importa lo que tú hiciste, me da lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría pésimo. Eso es lo que usted está haciendo. O sea, usted le está diciendo a Dios, mire, a mí no me importa lo que usted hizo al poner a Jesucristo en la cruz del madero, porque yo no lo necesitaba, ¿cierto? Así puede hablar una persona del mundo. Pero para un creyente, para alguien que cree en Dios, no podría estar nunca esas palabras en sus labios, sino que de día y de noche nosotros debemos agradecer la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque eso es lo que nos permite a nosotros tener esperanza y vida en este mundo. Eso es lo que nos permite a nosotros el poder tener la salvación y la vida eterna. La vida del hombre es muy corta. Dice la palabra de Dios que una generación dura entre 70 y 80 años para los más robustos. Y si usted analiza la vida de las personas, no es más de eso lo que viven. Son muy pocas las personas que pasan los 80 años, contaditas, ¿cierto? La mayoría de las personas hoy están muriendo entre los 58, 60, 70 años. Ya cuando llegan a 70 uno dice, oh, ha vivido harto. ¿Y por qué? Porque todo se ha ido deteriorando, ¿cierto? Todo, la comida, el alimento, ¿cierto? Todo es transgénico, todo está alterado. Entonces eso mismo va haciendo que la salud de la persona se deteriore con el tiempo. El sobrepeso y todas esas cosas que nosotros hacemos en contra de nosotros mismos es lo que finalmente nos está llevando a una muerte prematura, ¿cierto? No es que Dios tenga la disposición de que el hombre muera, no es que Dios tenga la disposición de que el hombre en su edad avanzada tenga muchas enfermedades, sino que es lo que nosotros muchas veces hacemos con nuestro cuerpo. Muchas veces es también que la economía, ¿cierto?, no permite eh, comprar quizás alimentos de mejor calidad o más balanceado, más vale decir mejor balanceado, ¿cierto? Entonces, mire, una cosa que me llamó la atención cuando recién estaban llegando los hermanos venezolanos al país, a nuestro país, eh, me tocó trabajar con uno de ellos. Entonces él me decía que nosotros nos alimentábamos mal. Y yo le dije, lo que pasa, le dije yo, es que la entrada que hay de plata para las familias no alcanza para comer mejor. Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que no saben comprar. Y yo le dije, ¿y qué es lo que es una buena alimentación? Me dijo, por ejemplo, ustedes deberían comer fruta en la mañana. Yo le dije, la fruta acá es súper cara. Entonces le dije, yo imagínese donde hay, no sé, pues 3, 4 personas, tomar un desayuno con fruta. No le alcanza. A menos que usted sea profesional y hasta por ahí nomás, sin que tenga muchas deudas.
Entonces todas esas cosas Dios las dispone en nuestro corazón, el querer hacer las cosas bien, pero a veces nos vemos entorpecidos en lo que nosotros queremos hacer por las condiciones económicas, por las condiciones climáticas, por distintas cosas. Nosotros a veces no podemos hacer tampoco la voluntad de Dios, pero es diferente. Miren, el rey David se equivocó muchas veces, pero en el corazón de él siempre estaba el agradar a Dios. Cuando él se equivocaba, lo primero que hacía era pedirle perdón a Dios y derramaba su alma ante Dios. Quizás hoy en día usted pueda decir, es que yo no siento, ¿no es cierto? Lo primero que uno se imagina al decir voy a derramar mi alma ante Dios es las lágrimas y llorar ante Dios, ¿cierto? Pero quizás usted diga, mi corazón no hay, no puedo llorar, ¿cierto? O no está eso en mí. Pero si usted hace una oración sincera delante de Dios, Dios también le va a escuchar. Dios también la va a oír. Y eso yo puedo darle testimonio de que es así. Dios le va a ayudar en su necesidad. Hoy en día nosotros vemos mucha necesidad. Quizás es un poco complicado de decir esto que voy a decir, pero usted analícelo y piénselo. Yo vengo de un tiempo en que la iglesia había muchas necesidades. Cuando yo asistía a la iglesia eran como en los años 80. Entonces, 82 en adelante, más o menos por ahí fue cuando llegó una iglesia chiquitita donde nosotros vivíamos en la comuna de La Granja. Y en esa iglesia llegaba mucha gente porque había mucha necesidad económica. Entonces, mire, qué extraña es la cosa. Cuando la gente tiene necesidades, cuando la gente está pasando por un mal momento, se acuerda de Dios y se vuelve a las plantas de Dios y vuelve su corazón a Dios. Pero cuando la gente le está yendo bien, cuando la gente dejó de pasar necesidades, entonces ya no necesita a Dios. Y eso no debiera ser así. Si usted tuviera un amigo en esta vida terrenal, ¿cierto? Y ese amigo le ayuda en su momento difícil, nunca lo deje de lado. No sea mal amigo. Si él después pasa un momento difícil, usted ayúdelo, porque eso es lo que corresponde, ¿cierto? Entonces la palabra de esta tarde dice, porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. ¿Cierto? Entonces mucha gente dice, no, es que cómo yo voy a creer en Dios si yo no puedo ver, no lo puedo ver. Entonces aquí la palabra dice que Él da testimonio acerca de Él a través de las cosas que Él hizo. ¿Cierto? Nosotros somos parte de su creación. Hasta ahora, ¿cierto? La ciencia, la tecnología y todo eso ha avanzado mucho en este tiempo. Y el hombre piensa que con su sabiduría ya puede más que Dios. Pero mire usted lo que pasa, ya sea que este virus, ¿cierto? Que está atacando, ¿cierto? A nuestro país y al mundo, haya sido creado o haya sido de la naturaleza, tiene al mundo totalmente de rodillas, como diríamos, ¿cierto? Lo tiene confinado en sus casas, los tiene con miedo, ¿cierto? Y aquí es cuando la gente debería volverse a Dios, debería buscar de Dios para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Yo le aseguro que no hay nadie que pueda encontrar la solución en un determinado momento si Dios es el que ha hecho o autorizado para que hagan algo. Cuando el pueblo de Israel fue atacado, ¿cierto?, por el rey Nabucodonosor, no había nadie que pudiera librarle porque Dios así lo había destinado. Y Israel fue tomado, ¿cierto?, cautivo y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque Dios así lo quiso, porque Israel se estaba rebelando en contra de Dios. Y hoy el mundo se revela y se ha revelado a través de estos últimos años en contra de Dios, haciendo distintas leyes, ¿cierto? Diciendo el hombre, envaneciéndose en su sabiduría, ¿cierto? Que qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y eso no es así, sino que dice que si Dios hizo esta creación, entonces Él es el que debiera estar al mando siempre acerca de todo lo que sucede en este mundo. Si hubiera un país que su gobernante se inclinara ante Dios, sepa usted que ese país no sería tocado por ningún virus, por ninguna enfermedad, ¿cierto? Más que las tradicionales, ¿cierto? Pero si ese país se volviera a Dios, esta peste, ¿cierto? No pasaría, no entraría a su frontera. Entonces, dice que son hechas por las cosas de Dios, dan testimonio de Dios. Entonces, cuando yo miro la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y si usted pudiera tener la oportunidad de subir a la cordillera, se daría cuenta lo inmenso que es ese lugar, ¿cierto? Porque nosotros vemos solamente aquí como la parte de adelante de la cordillera de los Andes, pero si usted pudiera subir arriba, se va a ver que hay una y otra y otra y otra para atrás.
Y es algo muy hermoso. Y Dios, así como esos montes tan grandes, cómo se acumularon, cómo llegaron ahí, ¿cierto? Hay otra cosa que me llamaba la atención el otro día, una persona especializada, no me acuerdo cómo se llama el término, pero aquellos que estudian el ciclo del agua, dice que no hay dice que lo que hay para entender el agua, dice que es solo una teoría. No hay una certeza de cómo es que el agua funciona, cómo es que el agua es, dice que necesitándola tanto el hombre, dice que de lo que menos se sabe es del agua, ¿cierto? Nosotros lo que conocemos es el ciclo del agua, cómo se evapora, cómo pasa por los ríos, cómo llega al mar, se evapora, vuelve a las nubes y después cae otra vez. Pero nosotros no sabemos mucho acerca del agua, decía ese especialista, es de lo que menos se sabe. Entonces, todas esas cosas, y así si usted analiza, ¿cierto? Dice en una parte de la palabra de Dios, dice cómo se forman los huesos en el vientre de la madre. ¿Podrá alguien dar explicación acerca de eso? ¿Cómo es que se forma cada parte de nosotros dentro del cuerpo de la madre? Yo creo que es todo lo que hace la ciencia es tener como una teoría acerca de lo que Dios hace, pero nunca va a poder decir lo que Dios ha hecho desde un principio, cómo funcionan las constelaciones, cómo funciona el movimiento de la Tierra, cómo funcionan los mares, cómo es que a través de tantos años el mar todavía permanece en el mismo lugar y el agua todavía está. Si bien es cierto, la gente está preocupada, los especialistas están preocupados porque han descendido las aguas, porque se están derritiendo los hielos, pero todo está en las manos de Dios, ¿cierto? Y esto está provocando, ¿cierto?, que haya temor en algunos y en otros que no les importe. Pero la palabra de Dios nos insta en este día para que nosotros podamos entender que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios real. Y dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y de su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cierto? Hoy en este tiempo muchos piensan saber la verdad, muchos piensan que tienen la razón, muchos piensan cómo pueden salvar esta situación, ¿cierto? Muchos creen que haciendo las cosas a su modo podrán escapar del juicio de Dios, pero no es así. Es más, dice la Biblia en, en una parte de ella que si, aunque el hombre se remontara a las estrellas cuando venga el juicio de Dios, ¿cierto? Aquí no sale tal cual, pero aunque el hombre pudiera remontarse a las estrellas, porque dice así, dice que aunque el hombre se remonte a las estrellas, de ahí lo bajaré, dice Jehová. Entonces, aunque el hombre pudiese escapar de la tierra, dice que Dios que de ahí lo va a traer para juzgarlo acá en la tierra. Entonces no sacamos nada nosotros con escapar de Dios. Dice, había un corito que también decía, ¿cierto? A dónde huiré, ¿cierto? Si en el fondo del mar o en el agua tal vez, donde quiera que yo vaya, el Señor siempre me ve. Entonces no saco nada con esconderme de Dios porque Dios siempre va a estar. Mire, hay una cosa para aquel que es creyente. Dios va a estar en todo lugar. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Por lo tanto, donde yo me esconda, el Espíritu Santo igual va a estar conmigo. ¿Cierto? Y ese es el que da testimonio acerca de mí. Y ese es el que me lleva también para arrepentirme de lo que hago mal. Entonces dice, por qué pasa esto en este tiempo? Dice, porque su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, fue ennegrecido, ¿cierto? Fue llevado al mal. Todo eso está pasando en este tiempo porque eh, nos hemos apartado de las cosas de Dios. Estados Unidos, que era un país tan próspero, un país que era una potencia, y es todavía una potencia, pero que se empezó a alejar de Dios y empezaron a pasarle cosas malas. Ellos sacaron a Dios de sus escuelas, ellos sacaron la oración de las escuelas, ellos sacaron a Dios, están sacando a Dios, ¿cierto? De la gobernación. Más este presidente que hay ahora, ¿cierto? Que se llama Donald Trump. Él ha estado tratando de hacer lo contrario, tratar de poner a Dios en el lugar que corresponde. Y quién sabe si Dios tenga misericordia de esa nación y también tenga misericordia de nosotros y nos ayude en este tiempo. Pero lo más importante de todo esto, querido hermano, que usted que me escucha, es buscar a Dios. No importa la condición que nosotros tengamos, porque si nosotros nos ponemos a ver la condición que tenemos para poder buscar a Dios, sepa usted que nadie querría buscarle. Cuando uno cae, mire, si usted se remonta al comienzo de la escritura, dice que Adán y Eva pecaron. Y antes de eso, antes que ellos pecaran, dice que ellos podían conversar frente a frente con Dios. Podían entablar una conversación y Dios los visitaba en el huerto. Pero ese día que ellos pecaron, dice que ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque no podían soportar ya la presencia de Dios. Ellos ya no eran santos, ya no eran puros. Había caído el pecado sobre ellos y eso los apartaba de Dios. Y desde ahí en adelante viene una lucha del hombre por acercarse a Dios y de Dios por rescatar al hombre.
¿Por qué? Porque el corazón del hombre desde ese momento se inclinó al mal. Y a pesar de que se inclinó al mal, siempre hay un pedacito por ahí que queda algo de Dios en el hombre porque es su creación. Pero no confunda la creación de Dios con los hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que se arrepiente de lo malo que hizo. Eso da testimonio de que usted es un verdadero hijo de Dios, aquel que siente, ¿cierto?, haber hecho el mal y busca hacer el bien. Ese es el verdadero hijo de Dios. Entonces dice, en su razonamiento y necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cierto? ¿Cuánto nos rinden pleitesía hoy a los hombres y buscan en los políticos, ¿cierto?, la solución a sus problemas? Y muchos políticos aprovechan esta contingencia que hay hoy en día para buscar un saldo político, justamente, valga la redundancia. ¿Qué es lo que es un saldo político? Es buscar cuentas a favor. ¿Para cuándo? Para cuando venga una elección. Entonces usted lo tenga presente y diga, este político me ayudó, ¿cierto? Pero busque usted mejor la ayuda de parte de Dios. Yo le aseguro que no le va a dar una caja de mercadería, sino que le va a dar una provisión para toda su vida. Busque usted a Dios porque le conviene, porque no solamente le va a dar una caja de mercadería, sino que también le va a dar un corazón nuevo, le va a dar esperanza, vida eterna, salvación. Cosas que el hombre no puede hacer por usted. Nadie puede hacer por usted lo que Dios puede hacer por usted. Dios puede cambiar su familia. Dios puede cambiar lo que está pasando hoy. Si hoy en día usted está pasando por alguna pena, por alguna angustia, sepa usted que Dios puede cambiar eso en alegría, en gozo. Querida alma que escucha, sepa usted que Dios vino para dar su vida por nosotros, pero si nosotros no lo recibimos en nuestro corazón, Él no puede hacer nada por nosotros. Dios no es un Dios que entra a un hogar a la fuerza, sino que usted tiene que invitarlo a pasar, tiene que invitarle a entrar, tiene que invitarle a ser parte de su familia. Y cuando usted lo invita a su casa, cuando usted lo invita a su vida, a su corazón, tenga por cierto que van a haber cambios grandes en su vida. La palabra de esta tarde en el libro de Romanos habla acerca de un apóstol que sufrió mucho en su trabajo, ¿cierto? El apóstol Pablo sufrió mucho al entregar su palabra. No fue fácil, ni tampoco es fácil para ningún creyente hacerlo. Para poder entregar la palabra de Dios, muchos dejan descanso de lado, muchos vienen de su trabajo y pasan a la iglesia a hacer la predicación. Muchos dan parte de su tiempo para ir a las calles. Cuando usted ve, por ejemplo, hay hermanos y hermanas que van a las calles para pedir para los centros de rehabilitación. Esas personas destinan parte de su tiempo para poder que la obra de Dios funcione. Como ellos mismos dicen, no hay en el gobierno algo que aporte para aquellos que se están rehabilitando en las iglesias evangélicas, sino que ellos mismos tienen que conseguir los recursos. Si usted puede ayudarlo, hágalo. Si no puede, no los critique, porque es la única forma que hay, no hay otra. Y eso yo creo que aquellas personas que han usado ese sistema, ¿cierto? Aquellos que se han beneficiado, ¿cierto? Que han podido cambiar su vida en un lugar de esto, deberían dar testimonio de esto. ¿Para qué? Para que otros puedan entender que es verdad, que es real, que así lo hacen, que esa es la manera que tienen de financiarse. Entonces, pero todo esto va en el corazón de nosotros, de nuestra vida. Dice, y cambiaron la gloria de Dios, ¿cierto? Y con incorruptible. La gloria de Dios es incorruptible, no cambia nunca. Usted puede confiar en una persona y puede encontrar incluso un gobernador que sea bueno, puede encontrar a lo mejor un diputado que tenga buenos pensamientos, buenos proyectos, pero esa persona, recuerde como le dije al principio, va a vivir hasta los 70 años y 80 a lo mejor. Pero llegado el tiempo, esa persona ya queda inhabilitada para seguir trabajando, no sé, será a los 65, 70 años y después ya no puede trabajar más. Y viene otro. Y normalmente, lo que es la vida, normalmente hay uno bueno y después viene uno malo. Entonces todo lo bueno que pudo haber hecho un hombre, viene otro y lo echa a perder, ¿cierto? Pero en cambio cuando Dios hace algo bueno, nadie lo puede cambiar porque Él permanece para siempre. Entonces, busque usted a Dios porque Dios le conviene más que cualquier político de este país o de cualquier país. Entonces, no es que tenga algo en contra de la gente política, son necesarios. El país tiene que funcionar, tiene que haber gente que guarde el orden y la seguridad, tiene que haber diputados que hagan las leyes, tiene que haber presidente que diga cuál es la ley que conviene, cuál es la ley que se va a hacer, cuál tiene preferencia, ¿cierto? Eh, como una casa, en la casa necesita que alguien lleve las riendas, que alguien diga qué es lo que se hace y cómo se hace, para que la casa pueda andar bien. Dice,
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿cierto? Eso es lo que pasa en este tiempo, pero eso no vamos a entrar hoy día, sino que lo vamos a dejar para otro día. Que el Señor le bendiga y le guarde. Sepa usted que la palabra esta tarde, que yo lo que más quería hacer era que usted entendiera que usted necesita a Dios, nosotros necesitamos a Dios, porque Dios sí realmente puede cambiar las cosas. Cuando le dije en un momento, yo empecé a caminar en el año 1982, eh, y ahí había mucha necesidad económica también. Pero sepa usted que Dios puede solucionar los problemas. Entonces la gente llegó mucho en ese tiempo, había mucha gente en la iglesia, pero después a medida que fueron arreglándose los problemas, la iglesia fue quedando vacía. Entonces, quiera Dios que esto pueda servir para que usted renueve, ¿cierto?, el compromiso con Dios y busque a Dios de todo corazón. Y por último le voy a leer el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor le bendiga, y antes de cerrar esta predicación, ¿cierto?, le invito a que oremos si usted quiere hacerlo, y si no, hasta aquí llega el video. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor mi Dios, por su palabra. Le pido, Señor mi Dios, que si hubiere alguien, Señor, pasando por un momento difícil, ya sea económico o ya sea de salud, Señor mi Dios, sea usted visitando su hogar. Le pido, Señor, que por misericordia usted ponga las manos blancas invisibles, Señor, sobre aquella persona. Padre bueno, Señor eterno, yo creo, Señor mi Dios, que en este tiempo usted puede hacer milagros. Yo creo, Señor mi Dios, que usted puede levantar la economía de aquel que no tiene. Puede abrir trabajo en el momento más difícil de la historia. Padre bueno, Señor mi Dios, si alguno que estuviera enfermo hoy, Señor mío, creyendo en su palabra, le pido, Señor, que usted ponga sus manos sobre él, Señor mi Dios. Y toda enfermedad, Señor mi Dios, cualquiera sea su nombre, sea echada afuera, Señor mi Dios. Por misericordia se lo pido. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.